El 16 de octubre de 1926, Roy y Walt Disney crearían un estudio que en ese momento se llamaría The Disney Brothers Cartoon Studios. 100 años después, este estudio no solamente sigue en pie, sino que es una de las empresas más grandes de entretenimiento en el mundo. Es gracias a esto la razón de esta serie de videos, en los cuales vamos a hablar de las eras de Disney. Si no saben qué son las eras de Disney, es una manera en la que los fans han clasificado la historia del estudio. En este caso vamos a hablar de las películas solamente realizadas por Disney Animation Studios. Ya saben, este estudio que tiene el loguito de Steamboat Willie. A pesar de que vamos a hablar de Disney, no vamos a hablar de, por ejemplo, las adquisiciones que tuvo en cuanto a Marvel, Star Wars, las de Muppets, o las películas realizadas por Pixar o Toon Animation. Pero entonces, ¿cuáles son estas 8 etapas y de dónde a dónde abarca? Vamos a empezar con la era dorada o la era clásica de Disney, que empieza con Blancanieves y termina con Bambi. Después entramos a la era de la guerra, que empieza con Saludos Amigos y termina con la leyenda de Sleepy Hollow. En la era de la plata abarca desde Cenicienta hasta el libro de la selva. Después empezaríamos con la era de bronce, que va desde Los Aristogatos hasta Oliver y su pandilla. El renacimiento Disney empezaría con La Sirenita y terminaba con Tarzán. El post-renacimiento abarca desde Fantasía 2000 hasta La Familia del Futuro. La época del resurgimiento o la reanimación empieza con Bolt y termina con Moana. Y finalmente nos encontramos en lo que es esta nueva era, que empieza con Wi-Fi Ralph y Frozen 2 y abarca las películas que se han estrenado hasta la actualidad. Si bien Disney no ha reconocido de manera oficial estas eras, como ya lo dije, los fans la han catalogado por las similitudes que tienen tanto narrativa como artísticamente varias de estas películas. En esta serie de videos vamos a hablar de estas películas, cuáles fueron sus problemas en la producción y por qué fueron un fracaso o por qué fueron un éxito. Pero antes de llegar a lo que es Blancanieves en 1937, regresemos a 1929 con la fundación de este estudio. Ese mismo año, en 1923, trabajarían en los cortos de Alice Comedies, los hermanos Disney, los cuales serían una mezcla entre la animación con live action, lo cual le daría un gran reconocimiento por parte de la industria. Un año después, en el 24, empezarían a trabajar en los cortos de Oswald el Conejo. En 1926 la compañía cambiaría su nombre a Walt Disney Studios, con el fin de que la gente tuviera claro quién era el que tomaba las decisiones dentro del estudio. Pues mucha gente pensaría que Roy, al ser el hermano mayor de los dos, era el que tomaba las decisiones y toda la parte creativa, cuando en realidad todo eso era Walt. En esta época los cortos de Oswald eran un éxito rotundo, pero cuando Walt intentaba renovar el contrato con la distribuidora no llegaron a un acuerdo en los pagos hacia Disney por estos cortos, haciendo que la compañía perdiera los derechos de su amado conejo y pasaran a ser propiedad de Universal en 1928. Antes de que expiraran los derechos de Oswald, Disney empezó a trabajar en secreto en un nuevo personaje insignia para su compañía, y junto con Up Earworks le daría vida a Mickey Mouse, quien vería la luz con el corto de Steamboat Willie en 1928. Pero antes de pasar a lo siguiente, vamos a desvelar un poco de lo que fue Mickey para la empresa, porque antes de que saliera el ratón hubo varios bosquejos de otros animales, entre ellos algunos perros, algunos gatos, una vaca, un caballo e inclusive una rana. Algunos de estos personajes volvieron a aparecer posteriormente en algunas creaciones de Disney, como por ejemplo Clarabella la vaca. También, antes de que se escogiera el nombre de Mickey, se tenía que el personaje se iba a llamar Mortimer el ratón, pero esto a la esposa de Disney no le agradaba, por lo tanto decidieron cambiarlo a un nombre mucho más agradable, el cual terminó siendo Mickey. Entre todo eso, a pesar de que se le conoce como el debut de Mickey Mouse en Steamboat Willie, este no sería el primer corto en donde aparecería el personaje, pues antes de que se estrenara esto había otros dos cortos en producción, los cuales eran Plain Crazy y The Galloping Gaucho. Pero el problema con estos cortos es que no le habían agradado a la gente y por lo tanto no habían conseguido una distribución, por lo tanto no se toman tanto en cuenta cuando se habla sobre la historia del personaje. Pero bueno, regresemos. En 1929 Disney empezaría lo que serían las Silly Symphonies, cortos que le darían reconocimientos en la industria cinematográfica, así como varios premios por su innovación en el ámbito de la animación. En 1932 empezaría a usar el Technicolor en sus cortos, empezando por el corto de Flowers and Trees. Ahora sí, con todo esto dicho, vamos a empezar a lo que es la era dorada o la era clásica, que empieza desde 1937 hasta 1942. La era dorada empezaba en 1937 cuando Walt Disney sorprendería al mundo con el estreno de la primera película completamente de animación de la historia. En realidad este dato es falso, pues hasta hace relativamente pocos años se pensaba que Blancanieves sí era el primer largometraje completamente animado, pero este éxito
éxito no le pertenece a Disney, sino le pertenece a una película argentina. Esta película se estrenaba en 1917 y se llamaba El Apóstol, dirigida por Quirino Cristiani. El problema que surge con esta película es que en la actualidad existen pocas evidencias de que esta película existió, razón por la cual muchas personas no reconocen el trabajo del argentino. De hecho, esta película no es como tal una película de dibujos hechos a mano, sino es más como un estilo de stop motion. Es bastante interesante. Hay varios videos en internet del cómo se crearon estas películas que deberían de verlos, aunque la película general esté un poco perdida. Pero bueno, si Blancanieves no fue la primera película animada, tal vez sí fue la primera película sonora animada. Esto tampoco es cierto, pues el reconocimiento de este logro le pertenece al mismo Cristiani, ya que en 1932 se estrenaba Peludópolis. Lo que sí puede presumir Blancanieves es que es la primera película animada sonora a color, pero para que se lograra este logro tenemos que retroceder algunos años. Después del éxito que Walt cosechó con los cortos de Alicia, el problema que fue Oswald el Conejo y la fama que tuvieron los cortos de Mickey Mouse y las Silly Symphonies, Disney empezó a planear lo que sería su proyecto más ambicioso hasta ese momento. A Walt no le importaba tener el personaje animado más famoso del momento, y si bien las Silly Symphonies le daban un reconocimiento mundial que lo hacía llenarse de premios, Disney empezó a ver a la animación con un potencial que nadie jamás había visto. Él sabía que la animación podría llegar a ser algo más que simples cortos de 5 minutos, así que siendo el hombre ambicioso que todos conocemos, empezó a plantear un largometraje hecho enteramente de trazos a mano. Walt, what is the most interesting thing you're doing in the studio now? Well, at the present time, we're making a feature-length cartoon. A feature-length cartoon? Yes, the old fairy tale, you know, Snow White and the Seven Dwarfs. En 1934, Disney anunciaba al mundo que estaba desarrollando Blancanieves y los 7 enanos. El presupuesto estimado para la película serían de unos $250,000. Todo iba bien hasta que la misma ambición de Disney solo logró que durante 3 años no se supiera nada de la película, haciendo que en Hollywood la catalogaran de manera prematura como la gran caída de Disney. Para poner en perspectiva el dinero que costaría la cinta, tienen que saber que en promedio los cortos de Mickey costaban alrededor de unos $25,000. La película terminará costando $1,488,422. De nuevo, pongámoslo en perspectiva con los presupuestos de las películas que se estrenaron por esos años. El Ciudadano Kane de 1941 costó $839,000. Casablanca del 43 costó $1,096,000. Y la película original, A Star is Born, del mismo 1937, costó alrededor de $1,000,000. Como pueden ver, para esos años, aún para las grandes producciones, era un presupuesto completamente desorbitado. Pero ¿por qué terminó costando tanto la película? Bueno, en ese sentido, la coloración del largometraje tuvo mucho que ver. Animar movimientos humanos que se vieran realistas costaba demasiado, y colorear esos movimientos costaba aún más. Los fondos se tenían que ver lo más artístico posible, se tenía que sentir como que cada cuadro era una obra por sí sola. Y por último, pero no menos importante, las reescrituras del guión tuvieron que ver de igual manera el cómo se aumentaba el presupuesto. Finalmente, después de que Hollywood se burlara de Disney y lo considerara un chiste caro, en diciembre de 1937 se estrenaba Blancanieves. Este era el momento para ver si todos los sacrificios valían la pena, si el sueño de Walt se hacía realidad. Esta película era todo o nada para Disney. ¿Y saben qué fue lo que pasó? Que la gente amó esta película. Críticas positivas llovieron y al final solo había buenas noticias. Al final de su paso original por los cines había juntado un total de $6.5 millones. En su momento fue la película con mayor recaudación de la historia y mantendría ese título hasta la salida de Lo que el viento se llevó en 1940. El experimento había funcionado, pero ahora llegaba lo más difícil para Disney, tener otro éxito arrollador en su compañía. Así que en 1938 empezaría la producción de su siguiente largometraje. Pinocho tenía que demostrar que Disney no había tenido un golpe de suerte, así que con mucha más ambición en el proyecto, el presupuesto de Pinocho se elevó y superó el presupuesto final de Blancanieves. Pinocho terminaría costando $2.6 millones. En cuanto a la animación del proyecto, los animadores ya habían aprendido cosas valiosas con Blancanieves. Para este filme tomaron lo mejor de su anterior película, colores, movimientos realistas y el sonido, pero como mencioné antes, teniendo lo mejor de la película anterior no era suficiente, así que se presionaron para tener mejores efectos, haciendo que los movimientos de los objetos, el humo y el agua se sintieran mucho más realistas. En este caso solo hay que ver los detalles que ocurren en esta película cuando hay escenas con humo o con agua, no solamente las cosas que ocurren en primero o en segundo plano, sino inclusive las cosas que pasan en el fondo. Pues para lograr todo esto, estudiaron el cómo funcionaba el ojo humano y el cómo se utilizaban las cámaras en una película live action para que todo se sintiera de manera mucho más natural. En este punto de la historia también entra la tecnología del multiplano creada por los ingenieros de Disney. Con este nuevo invento,
ahora la película se sentiría con más vida, haciendo que los artistas que se encargaran del fondo, los personajes y todo lo demás pudiera tener un trabajo más unido, haciendo que se sentiría como un gran todo y no que cada capa jugaba por separado. El multiplano no solo da la sensación de un 3D, sino que también permite a la cámara desplazarse a través del cuadro, haciendo movimientos que se verían en una película de live action. Se había puesto todo el esfuerzo humano y tecnológico en esta película, preparándose para hacer el siguiente gran éxito para el estudio, pero al final el filme no terminó siendo de lo que la gente esperaba. Sí, la película es muy bonita y es bastante maravilloso todo lo que consiguieron los artistas con esto, pero al final la película no era tan divertida como los cortos de Disney y no era tan impactante como lo fue Blancanieves. Al final de su paso original por los cines, Pinocho apenas pudo recaudar $1 millón. Pasarían años para que se recuperara el dinero invertido y pasarían aún más años para que la gente la pusiera en un buen lugar, pero no había motivos para rendirse. Mientras Pinocho estaba en producción, había otra película que estaba empezando. Esta película tenía que ser innovadora. Walt quería crear una experiencia musical con orquesta en vivo, acompañado con una animación que no conocería límites. En 1937 Disney conocería al compositor Leopold Stokowski y poco después empezarían a desarrollar lo que en un principio sería el corto de Mickey, el cual empezaba a perder popularidad en la gente, lo que terminaría convirtiéndose en el segmento del aprendiz del brujo. El presupuesto del corto animado se disparaba y Roy Disney le pediría a su hermano minimizar los costos de producción. Al final los costos no se elevaron, sino que Disney optó por crear un conjunto de cortos animados que juntos formarían un largometraje como ningún otro. Así es como nació la tercera película del estudio. Fantasía sería la experiencia audiovisual que Disney tanto quería. El estudio terminó invirtiendo alrededor de unos $200,000 en una nueva tecnología de sonido para los cines. Esta nueva tecnología del sonido fue llamado Fantasound. Piensen en Fantasound como el primer sonido surround o sonido envolvente, algo que en la actualidad es bastante común encontrar en cualquier sala de cine, pero para 1940 no era tan común. Por eso, los cines en donde se tenía que exhibir fantasía deberían ser actualizados con un equipo nuevo, valiendo $85,000. La película sería única en su tipo, pues esta no tendría una narrativa que guiara a lo largo del filme, sino que la música sería el elemento principal que conduciría a la película, haciendo que los movimientos se sintieran naturales a lo que el espectador escuchara, creando una sensación de que audio y video son uno mismo. Todo esto gracias al fantástico trabajo que pusieron los más de 1,000 artistas que trabajaron para este filme. Si bien al principio parecería que Fantasía sería un éxito para Disney, la creación del Fantasound, las limitaciones que tenían los cines para poder proyectarla y los altos valores de producción terminaron haciendo que la película tuviera un valor de $2.2 millones, terminando costando más dinero al estudio de lo que fue el fracaso comercial de Pinocho. Disney necesitaba una nueva oportunidad para remontar el mercado. Había tenido éxito con un largometraje, pero había tenido dos que, si bien eran bonitos artísticamente, no terminaban siendo del agrado del público, de ahí sus bajas ganancias. Con todo esto, el estudio planteó una cuarta película para no caer en bancarrota. Dumbo, a diferencia de sus predecesoras, sería la película más barata del estudio. Con un presupuesto de $950,000, la producción de la película terminó costando la mitad de lo que costó Pinocho y Fantasía, por lo que también tuvieron que hacer ciertas limitaciones. La película también se convirtió en el filme más corto de la empresa hasta el momento, teniendo una duración de apenas 64 minutos. Los animadores tenían un desafío bastante interesante. Los costos de producción tenían que ser lo más barato posibles, así que los escenarios, el diseño de los personajes e inclusive la historia se mantuvieron lo más simple posible, haciendo que la película se sintiera más caricatura de lo que fueron sus filmes anteriores. Que las cosas se mantuvieran simples le ayudó bastante al estudio, pues logró que la película empezara y terminara producción en el mismo año, en 1941. La película, con su simplicidad, logró el agrado de la gente. La crítica la ponía como una obra encantadora y emotiva, y yo no los voy a culpar. Tiene uno de mis momentos favoritos de la historia del cine, la cual es la escena de la canción de Hijo Mío. Es una escena perfecta y era perfecta hasta que Tim Burton llegó y la arruinó, pero eso no es tema de este video. Logró que la película recaudara $1.6 millones en taquilla tras su primer paso por los cines. La crítica la consideró en su momento como la mejor película animada del estudio. Mientras que la película El elefante que podía volar encantó a todo el mundo por su simplicidad, otra película estaba en producción, que seguiría en la línea de los altos estándares de calidad que tenían las producciones anteriores.
Bambi, a diferencia de Dumbo, era una película mucho más dramática. Los animadores querían conseguir un estilo más impresionista, haciendo que el mundo que rodeaba al venado se sintiera más real. De nuevo, aquí utilizaron técnicas ya aprendidas para lograr que la película se sintiera lo más natural posible. Si Dumbo era tratado como una caricatura, Bambi era tratado como un drama más real, tratando temas bastante interesantes y más maduros de lo que el estudio tenía acostumbrado. Temas como poner al humano como villano, hablar sobre la muerte de la mamá de Bambi y sobre el fuego que consume al bosque. Aun con todo esto, la película no logró conectar con la gente, pues fue una propuesta completamente opuesta de lo que fue Dumbo. Si el elefante fue encantador y mágico, Bambi no se sentía de la misma manera, teniendo un mundo menos mágico y más dramático de lo que alguna vez fue el elefante. Algunos críticos dijeron que el perfeccionismo de Disney le hizo perder el toque fantástico a la animación. Con esto y la salida de la película durante la Segunda Guerra Mundial, la película no fue el éxito comercial que se esperaba, dejando un sabor bastante agridulce a la última película de la era dorada de Disney. Disney había fallado en llevar un concepto mucho más realista a la pantalla, teniendo como único éxito a Blancanieves. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, Disney tuvo muchos problemas con la distribución internacional de sus películas. También con los animadores tenía problemas, ya que o estos entraban a la guerra o empezaban huelgas con los grandes estudios. Todo esto hacía que Disney no viera un éxito comercial en muchos años. Pero la guerra también fue una oportunidad bastante interesante para Disney, pero era una oportunidad para experimentar e innovar con la animación. Es ahí cuando nace la segunda era del estudio. De momento, esto ha sido todo por mi parte. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, denle like. Suscríbanse para estar al tanto de todo lo que subimos a este canal. Coméntenme qué les pareció esto, si les gustó, si no les gustó el experimento. Me despido, yo soy Ángel. Adiós.